Buenos días de nuevo, Jennifer, 7:28 de la mañana, y vamos a tener muchas voces hablando sobre este tema. Dos miembros de la Comisión de Notables, Vladimir de la Cruz y Rolando Araya, y también una exlegisladora, Gloria Valerín, el legislador, el diputado del Partido de Integración Nacional, Walter Muñoz, para escuchar, porque ustedes vieron cantidad de opiniones y voces sobre el tema. Lo importante también es destacar que finalmente la comisión especial que ve el tema del reglamento rechazó por unanimidad esta propuesta que pretendía que no se hiciera, no se enmendara o que no se presentaran cambios o reformas por parte de los diputados a los proyectos que vienen del Ejecutivo en el periodo de extraordinarias. Bien, para que nos expliquen por qué surge esta iniciativa, porque escuchábamos que una de las voces decía que defendía la propuesta, este proyecto o esta propuesta o esta legislación se aplica, por ejemplo, en Francia y en otras naciones. Nos acompaña entonces Rolando Araya, decíamos, y Vladimir de la Cruz. Don Rolando, buenos días. Usted es miembro de la Comisión de Notables. ¿Cuál era el objetivo de esta iniciativa que ya fue rechazada por la Comisión Especial que ve el tema del reglamento? Ayer también se alzaron voces de legisladores en contra de las otras reformas que está realizando o proponiendo la Comisión Especial que ve el tema del reglamento legislativo. Pero ¿cuál fue la génesis de esta propuesta inicial que ustedes plantearon allí como miembros de la Comisión de Notables? Buenos días. Buenos días, Laura, muchas gracias. En realidad la propuesta inició diferente. Es más, así se aprobó por la comisión entera. Y es que cada fracción, incluso cada diputado, incluyendo el Poder Ejecutivo como eventual proponente de proyectos de ley, tendría la facultad de decidir si su proyecto recibe mociones o no recibe mociones. Pues en un mundo multipartidista como el que estamos viviendo, pues si se cierra a negociar, pues no va a tener aprobación del proyecto, ¿no? Ni el Poder Ejecutivo tampoco, ¿no? Este es, digamos, un camino diferente, lo tiene Francia, como aquí se acaba de mencionar, solo para el Poder Ejecutivo. Pues bueno, así lo aprobamos. Si hubiera sido como lo aprobamos inicialmente, de que un diputado puede tener esa facultad o una fracción parlamentaria, pues entonces ya no sería visto como lo que le acabo de oír a usted presentarlo, como una prohibición a los diputados en el derecho de enmienda, porque no es para el Poder Ejecutivo, que es lo que resulta odioso. Resulta que al final, ya en la prisa que hubo a raíz de que la Asamblea Legislativa está discutiendo un proyecto de reformas al reglamento, que las veo muy positivas, ¿no? Quedó que solo para el Poder Ejecutivo, y bueno, pues no quedó más, así se presentó y trajo esta lamentable consecuencia, que veo un hervidero y una reacción que, bueno, ahora pues ya estamos hablando aquí post-mortem, ¿no? Ya esto no lo dejaron ni tocar, ni picó la bola, de una vez la sacaron del estadio, ¿no? Y a mí me parece que en general hay una percepción de que el país está viviendo una crisis, ¿no? Tenemos un Estado, una democracia disfuncional, ¿no? La Asamblea Legislativa es muy lenta, muy lenta. O sea, debe ser de los parlamentos más lentos del mundo, ¿no? Yo no he visto nada que se parezca a lo que hay aquí. Y bueno, quienes más han reaccionado son un grupo de diputados que han venido con la práctica de que cuando se oponen a un proyecto, deciden, bueno, yo tengo el poder para impedir que la mayoría decida. Y entonces presentan 1.000, 2.000 o en un caso 5.000 mociones, un solo diputado, con el deliberado propósito de impedir que se vote. Bueno, entonces, ¿en dónde queda la democracia? La democracia se supone que el que tenga una mayoría tiene el derecho a decidir, ¿no? Que se tome en cuenta la opinión de las minorías, que se les escuche, que propongan lo que tengan que proponer, pero que al final se vote. Y en este país, pues, se ha cercenado esa posibilidad. Y no lo digo solo para proyectos del Ejecutivo, que son los que posiblemente provocan más reacción. No, proyectos de los diputados. A mí me parece que un legislador tiene el derecho a decir, yo propongo esto y quiero que el plenario me lo vote así, ¿no?
que si no negocia y no tiene votos, bueno, ya es un riesgo que él se corre, un diputado o una fracción parlamentaria. Además, el propio diputado Villalta, cuando fue presentado esto, dijo, bueno, y esta facultad no nos la podrían dar al Frente Amplio. Ahí mismo le contesté, le digo, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que esto debe ser para todos los diputados y para todas las fracciones parlamentarias. Lamentablemente, creo que por aspectos técnicos se cometió el error de dejarlo solo para el Ejecutivo y se convirtió en algo terriblemente odioso. Bien, reacciones. Doña Gloria Valerín, don Walter Muñoz, y aquí está también don Vladimir de la Cruz. Don Vladimir, no sé si usted quiere ampliar más de lo que estaba diciendo. Acerquemos el micrófono. Claro, buenos días. Lo que hemos planteado, no se trata de obstaculizar Más cerquita. el derecho de enmienda ni el derecho de discusión de los diputados. Se trata de facultar que dentro del conjunto de proyectos Permítame, el conjunto de proyectos de ley que se presentan tanto por el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias como los de los diputados, estos tengan la opción de escoger 2 proyectos, no son todos, aquellos que el Poder Ejecutivo considere más importantes, que cree que deben tramitarse, e igualmente los diputados podrían escoger uno, porque estaba propuesto así, que también ellos tengan la opción de escoger uno, para que se les dé el trámite rápido y se garantice que un diputado de un partido pequeño también pueda presentar proyectos de ley para que se le aprueben o se le rechacen, porque al final cuando se pone en ese proceso es para que se aprueben o rechacen, igual con el Poder Ejecutivo. Si se dice, y nosotros proponemos, usando un poco la experiencia francesa, de que esos proyectos que los diputados o el Poder Ejecutivo escogen como prioritarios para que se debatan para que se sometan a votación, ellos acepten o no modificaciones que se puedan hacer de forma o de fondo, es nada más para agilizar, para evitar justamente el filibusterismo de meterle 100, 200, 300, 1000 o más mociones solo para obstaculizar. Si yo como diputado me presentan un proyecto en el que yo quiero hacer una modificación de forma o de fondo y no me la aceptan, pues voto en contra. Y hasta puedo razonar en contra de ese proyecto. Y hasta ahí llega. No va a contar mi voto. Esa es la esencia de esa discusión. Reacciones. Si usted quiere. Doña Gloria Valerín es diputada. Sí. Yo creo que hay varias afirmaciones de don Rolando Araya que no son ciertas. En primer lugar, aquí se han tramitado con este reglamento vigente 2.300 leyes aproximadamente, 19 reformas constitucionales y un montón de acuerdos más que la Asamblea Legislativa ha tomado. Hay una vía rápida que la han usado y que permitió que se aprobara el plan fiscal de Abel Pacheco, el de este gobierno de Liberación, la Unidad y el PAC, que se aprobara también la reforma fiscal de Laura Chinchilla, que lo hicieron mal y la sala se lo trajo abajo, pues eso ya es otra historia. Pero lo cierto es que con ese reglamento se han tramitado muchísimas leyes, más de las que yo quisiera, ¿verdad? Y entonces el asunto de que no se puede, que hay que cambiar el reglamento, porque el reglamento no es eficiente, no es cierto. Ahí está la práctica que sigue siendo la prueba de la verdad, dice lo contrario de lo que ellos afirman. En segundo lugar, y es que es muy fácil, importar, eso no solo está importado de Francia, está importado de Chile, de la Constitución de Pinochet, porque claro, para Pinochet, la ingobernabilidad, que es lo que es, más o menos quieren decir con todo este cuento de que no se pueden tramitar las leyes en la Asamblea Legislativa, para Pinochet la democracia era un caos, la gobernabilidad era la dictadura. Esta reforma que quisieron meter en por la Junta de Notables es una transposición de la Constitución de Pinochet, uno de los más sangrientos dictadores de América Latina. ¿Cómo es posible que Costa Rica, que es una democracia centenaria,
¿Cómo es posible que Costa Rica quiera importar? Eso es una vergüenza, no deberían ni siquiera haberlo pensado. Pero además, el asunto de que entonces cualquiera puede presentar un proyecto, el Ejecutivo, cualquier diputado, cualquier fracción puede presentar un proyecto y decir, lo someto así, me lo aprueban o no, de ahí sí, claro, para eso tenemos la mayoría, y entonces sin discusión, sin reforma de ningún tipo, sin ninguna posibilidad de mocionar para cambiar el proyecto, de ahí para eso tienen la mayoría, para hacer lo que les dé la gana y convertir este país en una cosa muy diferente de lo que ha sido hasta el momento. Reacciones, ya voy, don Walter, ya voy con usted. Reacciones, don Vladimir o don Rolando. Vea, Don Vladimir, subamos entonces el micrófono un si uno momentito. quisiera ver las cosas así tan en blanco y negro, y hay que empezar de que este es un país de características republicanas burguesas, y en ese sentido tiene mucho de antidemocracia también. La organización del poder legislativo en su forma es antidemocrática porque no da garantía para que todos los sectores políticos pequeñitos estén representados, incluso porque eso está definido desde el punto de vista electoral cuando licúan ahí la representación política con el subcociente y el residuo mayor, Sí, y claro, ese tipo pero de cosas. prefiere eso a Pinochet. No, de manera que entendamos que este es un régimen que también tiene características antidemocráticas en ese sentido. Y aquí lo que procuramos es fortalecer elementos democráticos de discusión parlamentaria y de aprobación parlamentaria para facilitar gobernabilidad política. Aquí nada tiene que ver Pinochet ni eso. Pues ahí está en la Constitución, Vladimir. Eso no lo estamos, ni siquiera en la Comisión de Notables se habló de ninguna constitución chilena ni de ninguna otra. Hay cosas que pueden estar en las constituciones políticas de otros países y nosotros no tenemos por qué tenerlas. En la Unión Soviética, en la Revolución Rusa, puso el voto a los 16 años desde 1917 y pico, desde 1921. Estoy de acuerdo, pero los proponentes son ustedes. Bueno, pero por eso, es decir, aquí no se trata de eso, aquí se trata de ver la realidad costarricense. Y la realidad costarricense es que hay diputados que a veces obstaculizan el proceso parlamentario intencionalmente, no con ánimo de mejorar las leyes, ni con ánimo de sacar mejor provecho de ellas, ni de perfeccionarlas, sino solo por obstaculizar. Y la verdad es que en un régimen democrático también tienen que tomarse decisiones, y esas decisiones se toman por las mayorías políticas que lo integran en el poder legislativo o en el poder político, cuando así es. En el poder legislativo, cuando esas mayorías se configuran por resultado de acuerdos políticos, y no como antes sucedía. En época en que Gloria era diputada, el reglamento era casi de una época en que la mayoría eran dos partidos. Walter Muñoz, ya vamos con Rolando Araña. Walter Muñoz, diputado del Partido de Integración Nacional. Mire, yo quisiera en primer lugar que los televidentes sepan que el problema de este país no es el reglamento de la Asamblea Legislativa. Hablaban aquí de prisa. Desde mayo a la fecha se han aprobado 91 leyes, si estamos hablando de prisa, 91 leyes durante este periodo, y me pareció que la actitud de esta moción que tengo en la mano, que llegaron sorpresivamente a la comisión en donde ya de por sí se aplicaba la ley Mordaza, porque no me dejaron ni a mí participar, ni a algunos diputados minoritarios, ni presentar las mociones, o sea, que ya estaban aplicando una técnica totalmente inconveniente para la democracia. En este Parlamento tenemos que entender que si mociones como esta se presentan, vea qué peligroso lo que hubiera pasado con el plan fiscal. El plan fiscal es un proyecto que trajo el Ejecutivo acá y que venía rodeado de intenciones de dañar todos los sectores, juntas de educación con impuestos, asadas con impuestos, servicios de salud, de educación, servicios como la canasta básica, los medicamentos. ¿Qué pasa entonces si a un proyecto del Ejecutivo, del plan fiscal, que hoy tiene una gran cantidad de personas desempleadas, porque también puso impuestos a microempresas, el legislativo no tiene ninguna posibilidad de intervenir? O en el proyecto que ha pretendido sobre el tema de poder gravar una serie de disciplinas que nosotros vemos afectadas.
La democracia parlamentaria es fundamental. Y si el legislador no tiene la posibilidad de intervenir, de legislar, lo que estamos haciendo es que su papel de intermediario entre el poder y el pueblo sea totalmente amordazado. Y desde ese punto de vista, más bien lamentamos que estas mociones se hicieron en forma sorpresiva, escondida y sin la participación de partidos políticos, que al final lo que terminó es en un rechazo, pero que hay que aclarar que esta moción estaba firmada por diputados jefes de fracción que también sabían intencionalmente que esto tenía que pasar. De manera que ahora se dicen, incluyendo la presidenta, que dice que no sabía de esta moción, siendo que el jefe de fracción del partido de gobierno fue la que lo llevó a discusión a la comisión. Rolando Araya. Mire, les decía que a mí me sorprende mucho de que tenemos una posición, llamémosle, revolucionaria para criticar y una posición muy conservadora para cambiar. Hay una enorme resistencia y se habla aquí del poder legislativo y la democracia, pero no han sido los mismos diputados los que le entregaron el poder de la representación popular a una plutocracia de 7 magistrados que es la Sala Cuarta. Si aquí no manda la Asamblea, aquí manda la Sala Constitucional. En un proyecto que mencionó la señora Valerín, que no llegó a ser ley, en donde se hizo una negociación con sindicatos, empresarios y diputados, y se logró aprobar un proyecto de ley con más de 45 diputados. Y resulta que un diputado que había presentado 5.000 mociones recurrió a la Sala Constitucional para alegar que en una de esas mociones no le habían dado el tiempo suficiente para discutir, y resulta que la Sala derogó aquella ley, ¿no? Un plan fiscal negociado aquí con la participación más democrática que se haya visto. De manera que aquí no es tanto el reglamento legislativo, para mí eso no es lo principal que me preocupa, a mí me preocupan otras cosas. Aquí, desde que se produjo este vacío de poder político, de liderazgo que hay en el país, notorio en todos los campos, emergió una nueva distribución de poder. Y entonces la Sala Cuarta es la que decide aquí qué medicinas vende la caja, qué medicinas da la caja o las que debe dar, o qué debe decidir un alcalde sobre una calle, o qué ley es buena y qué ley no les gusta, ¿no? Ya no solo se meten en los detalles de forma, sino de fondo también, ¿no? Y entonces esto hay que arreglarlo, porque el reglamento legislativo lo que lo ha afectado no es tanto lo que dice el reglamento, sino los fallos de la Sala Constitucional sobre ese reglamento, que han aletargado totalmente y han impedido que la democracia se manifieste en el órgano donde debe manifestarse, que es la Asamblea Legislativa. Contrariamente a lo que puede creerse, pues resulta que los que más defienden el poder legislativo le han metido una puñalada a la representación popular, porque hoy lo que manda en este país es una plutocracia de 7 magistrados. Sí, a mí lo que más me llama la atención es que gente que conoce el Parlamento, que conoce las leyes, no entienda, por ejemplo, que hay un 208 bis ahí en el reglamento de la Asamblea Legislativa que ha permitido una vía rápida para muchos proyectos, y que eso justamente fue la reacción, porque yo estaba en la Asamblea cuando el 208 bis se aprobó. Eso ha permitido que algunos proyectos que son urgentes, los paquetes fiscales, por ejemplo, les aplique una vía rápida. Claro, esto con un cuidado que es de delicadeza constitucional. Usted no puede permitir ningún procedimiento donde en una democracia, donde las decisiones de la mayoría irrespeten los derechos de las minorías. Tanto que hablan de todos los países donde no se respetan los derechos de las minorías, y resulta que el bipartidismo aquí, por el que no votamos la mayoría de los costarricenses, y me incluyo yo no voté por el bipartidismo, por eso no quedó ninguno de los candidatos de esos partidos tradicionales. Votamos por una opción que era diferente y que nos traicionó, porque por supuesto que lo único que ha hecho es ponerse al servicio de ese bipartidismo para que siga mandando como manda hoy en Costa Rica y quiera venir a cercenar
lo más esencial de la democracia costarricense, que está en su parlamento. Por supuesto que este no es un parlamento perfecto, Vladimir. Por supuesto que esta no es una democracia perfecta, pero prefiero 1000 veces eso a lo que hay en otros países donde no hay ningún respeto por los derechos de las minorías. Y el problema de no respetar los derechos de las minorías es que en cualquier momento usted es minoría, no siempre va a ser mayoría. Entonces, yo creo que este sistema imperfecto se puede mejorar, pero lo que trae ese dictamen de reformas al reglamento es esa misma línea de la moción de la Comisión de Notables, es acabar con la democracia en este país. Esa es solo una propuesta nuestra dentro de un conjunto, pero eso no tiende a debilitar ni a disminuir la democracia. Para ponerme en el orden de doña Gloria, en todo el continente me atrevo a decir que no hay ningún parlamento mejor que el nuestro, en ese sentido, y no hay ningún sistema político democrático mejor que el nuestro. Aquí, a pesar de todo, se le da representación a las minorías, se les permite su presentación pública, se les permite su organización política con dificultades, pero todo eso actúa. Y no hay un poder ejecutivo que actúe directamente sobre el poder legislativo, ni sobre la Corte, ni sobre la Contraloría, ni sobre la Procuraduría, ni sobre el Tribunal Electoral, de ninguna forma. Aquí hay independencia de esas estructuras políticas. De lo que se trata es de ver cómo se mejora, desde nuestro punto de vista, el proceso legislativo. Esa era una propuesta para tratar de mejorar, ¿ya? Y si alguien cree que no se mejora así, pues que lo rechacen, pero no es que estamos aquí proponiendo ninguna dictadura, ni mucho menos, que es en lo que menos pensamos nosotros. Pensamos en que una democracia debe desarrollarse, para decirlo con Lenin, con más democracia, y que al socialismo, igual con Lenin, se puede llegar por la democracia. Entonces, en ese sentido, no se trata aquí de disminuir ni derechos, ni participación política, sino de fortalecer los escenarios de la participación política y fortalecer sobre todo los escenarios de la toma de decisiones políticas. Walter Muñoz, y nos quedan 3 minutos. Bueno, yo quiero enfatizar que el problema de este país no es el reglamento legislativo. Un diputado independiente, un diputado que pueda alertar al país sobre una cantidad de anomalías que pasan en un proyecto de ley, es lo más importante que pueda tener la democracia. Hemos tenido aquí proyectos donde un diputado ha tenido la razón, porque muchas veces una minoría representa el interés de la mayoría y una mayoría parlamentaria representa el interés de una minoría, un grupo de poder que quiere básicamente pasar proyectos de ley que son inconvenientes al interés nacional. Hay muchos intereses que se mueven en la Asamblea Legislativa, hay grupos que presionan a una mayoría parlamentaria para que pase un proyecto de la manera más rápida, y entonces quitarle la palabra, quitarle la discusión a un diputado en forma individual es básicamente censurar, es amordazar a la democracia misma. Y por eso hay que insistir que este reglamento legislativo, que cumple 25 años, que ha aprobado, como han dicho acá, más de 2000 leyes, no es el problema. El problema de este país es que hay intereses ocultos que lo que quieren es callar a diputados independientes, diputados que llegamos sin deberle nada a nadie, para poder entonces hacer que los proyectos pasen. ¿A dónde está la vía rápida para la evasión fiscal? ¿A dónde está la vía rápida para la reactivación económica? No, eso se cayó. Pasaron la vía rápida para poner impuestos y pedir prestado para poder adquirir los eurobonos. Ah, no, pero la vía rápida no se aplica para otros proyectos. Entonces lo que quieren es callar a los diputados que resultan incómodos, que resultan una piedra en el zapato, y entonces así lograr la reforma al reglamento para acabar con la democracia costarricense. Tenemos comentarios, los voy a leer de una vez porque ustedes, don Vladimir, doña Gloria, don Walter y don Rolando, han generado diversas opiniones. Mario Piedra Montalbán dice lo siguiente: ese proyecto es de corte dictatorial. Mario Villalobos comenta: eso que se quiere impulsar con esta propuesta se llama gobernar por decreto, es decir, que el presidente gobierna por decreto, dice. Hace leyes
por decreto. Jonathan Acuña Soto comenta, es absolutamente falso que un solo diputado o diputada pueda bloquear un proyecto. Si bloquea y hay 38 o más legisladores o legisladoras dispuestos fácilmente, con el reglamento actual pueden poner en vía rápida el proyecto, artículo 208 bis, y evitar el bloqueo. Esos son algunos de los comentarios porque ya el tiempo nos está robando. Yo creo que tendrían, si acaso, 30 segundos cada uno. Don Rolando Araya. Miren, aquí se puede decir lo que quiera para un lado o para otro, pero ya el país está viendo que aquí lo que está en discusión es si la mayoría tiene derecho a decidir en la Asamblea Legislativa o la que manda es la minoría. Eso es lo que está en discusión. Bueno, yo comprendo muy bien los diputados de partidos minoritarios que han hecho uso de filibusterismo parlamentario para impedir que la democracia funcione. Bueno, sí. Los decretos son una función específica del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, y no son leyes de la República. Tienen un rango inferior a las leyes. Si se quisiera gobernar de esa manera, habría que tomar la experiencia de Venezuela para meter lo que se llama la ley habilitante, que es una facultad que le da la Asamblea Legislativa al presidente de la República para que haga leyes de cierta naturaleza. En eso no estamos pensando nosotros. Eso sí es una forma abusiva de ejercer el poder político como se ejerce en ese país. Gloria Valerín. Las reformas al reglamento que siguen vivas con ese proyecto dictaminado ayer en comisión tienen el mismo corte antidemocrático que hemos señalado en la reforma que presentaba la Comisión de Notables. Yo quiero hacer un llamado a todos y todas costarricenses. La democracia costarricense corre peligro con esa reforma al reglamento. Tenemos que organizarnos, tenemos que ponernos alerta, como decía don José Miguel Corrales ayer, y pararnos en seco para no permitir más atropellos a la democracia costarricense. Don Walter Muñoz. Nuevamente vemos una intención del Poder Ejecutivo y de un grupo de legisladores de cercenar la democracia. Nosotros estamos convencidos que lo que está en juego aquí es un modelo de Estado en donde hemos venido defendiendo la justicia social, defendiendo las oportunidades, defendiendo que Costa Rica sea de los costarricenses, y ahora pues topamos nuevamente con un intento del presidente de la República y del Poder Ejecutivo, de la presidenta de la Asamblea, de poder callar a los diputados que hemos venido defendiendo los intereses nacionales. Eso es lo que el costarricense tiene que valorar. Muchas gracias a los invitados de hoy, Rolando Araya, Walter Muñoz, Gloria Valerín y Vladimir de la Cruz, por ponernos en perspectiva este tema, y a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista Quédese con Cinar Costa Rica Medios. Buenos días. Regresa a nuestro horario estelar, La Pulpería. Disfruta de la primera temporada